Viva Mejor presenta Salud Emocional, Bienestar Físico, Solución de Conflictos, Vida en Pareja, Educación de Calidad, Alimentación Saludable, Vida en Familia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Viva Mejor, el programa de la familia. Hoy, como siempre, tenemos un tema muy especial: la ira, un gran monstruo dentro de nosotros. Y para tratar este tema, obviamente tenemos un invitado especial, pero queremos que antes vayamos a la cápsula bíblica, la cual nos va a introducir en este interesante tema. En muchas ocasiones hemos oído hablar del relato cuando un discípulo amado llamado Pedro le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Describe las Sagradas Escrituras y lo narra de la siguiente manera: mientras él aún hablaba, leo de Lucas capítulo 22, el versículo 47, que mientras Jesús aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él que le había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. La ira y la agresividad. Podemos decir en este relato que Pedro, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, en el momento de mayor tensión, cuando su maestro, su líder, lo estaban llevando preso, él quiso hacer justicia por su propia mano. Y es así como el relato bíblico nos describe que sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Qué interesante, querido amigo, que sigue la señal a través de este canal allí donde te encuentras. ¿Has sentido en algunos momentos ira y has pensado, quizás como Pedro, hacer justicia por su propia mano? ¿Quién no siente ira? Apreciado televidente, vas en un medio de transporte masivo y alguien te hurta, alguien te empuja, alguien te pisa, alguien te dice algunas palabras que a veces cuando oímos de inmediato sale de nuestro interior un deseo de venganza. Y sueles decir: el que me la hace, me la paga. Es interesante que en este relato bíblico Pedro quiso hacer justicia con su propia mano. Pero miremos la respuesta de Cristo Jesús ante ese hecho de violencia de uno de sus discípulos amados. Describe las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 22, el versículo 51. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. ¿Saben, queridos amigos, tú que sigues la señal allá donde te encuentras, sin lugar a dudas, has tenido momentos difíciles en tu vida? Y allí donde estás, en algún momento has querido dejarte llevar por la ira, queriendo hacer justicia por tu propia mano. ¡Qué ejemplo tan especial de Cristo Jesús! Jesús, mirando a todos, dijo: basta ya. Podemos decir que en ese momento fue una respuesta sabia. Dijo él: dejad, basta ya, dejad. Y las Sagradas Escrituras, de labios
de Salomón. En el libro de los Proverbios, el capítulo 15, el versículo 1, dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Qué gran texto y ejemplo y a la vez consejo para ti, querido amigo, que estás siguiendo la señal de este programa allí donde te encuentras. ¿Te has sentido que quieres hacer justicia con tu propia mano? ¿Te has enojado? ¿Te has llenado de ira como Pedro? El Señor en esta oportunidad te dice: basta ya, dejad. Y el consejo bíblico es: la blanda respuesta quita la ira. Querido, no te dejes que te saquen de tu juicio cabal. No dejes que otro, quizás con problemas, porque te hiera, te diga palabras soeces, o te empuje en el medio de transporte masivo, o te haga cosas que no corresponden. En el momento entonces diga: me la tienes que pagar, porque a mí el que me la hace me la paga. Querido amigo, el Señor te habla en este momento y te dice: la blanda respuesta quita la ira. No lo olvides. Ante palabras agresivas, guarda silencio. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Quiero decirte en esta hora que si tienes conflictos con tu pareja, si hay momentos difíciles que estás atravesando, si alguien te ha herido, no olvides: no pagues mal por mal, sino ante el mal paga con bien. Haga un favor, guarde silencio, cuenta hasta 10, 15 quizás, y no olvides: la blanda respuesta aplaca la ira. Querido, que Dios te ayude y que puedas superar momentos difíciles que estés enfrentando. Ante la ira y la agresividad, no olvides: la blanda respuesta aplaca la ira. Bueno, la verdad, siento que no lo controlo. Nunca me he mirado en un espejo para darme cuenta cómo reacciono, pero me imagino que me pongo rojo, no sé si me blanquean los ojos o qué me pasa, pero siento algo por dentro que me hace responder. Entonces, a la hora de que me va a dominar, comienzo a contar, a mirar a otra parte, pensar en otra cosa, hacerme el distraído, pero no es fácil. Seguimos en nuestro programa Viva Mejor, hoy con un gran tema, el tema de la ira, un gran monstruo dentro de nosotros. Y para desarrollarlo, como siempre, tenemos a un invitado muy especial. Él es el doctor Leonardo Rodríguez, psicólogo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, José. Estoy feliz de participar en el programa. Muy bien, como usted ya lo vio, doctor, pues nuestro público afirma diferentes formas de controlar la ira. Pero yo sé que fuera de cámara usted me estaba hablando: hey, espera, vamos a hablar primero del origen, de las causas. Y yo quisiera que introdujéramos este tema con eso precisamente, el origen, las causas. ¿Cómo es el tema? Pienso que se debe explicar bien de dónde se gesta el enojo o la ira. Especialmente encontramos que la ira o el enojo pertenece al terreno de las emociones, y por ser parte de ese terreno de las emociones son factores desequilibrantes tanto en nuestro interior como hacia el exterior. Entonces la ira generalmente se considera que pertenece a la parte primaria de nuestro cerebro, en donde se manifiestan las actitudes y comportamientos animales. Uh-huh. Entonces, si comprendemos bien este fenómeno, podemos entrar en la solución del mismo. Quiere decir que de repente también pueden haber factores genéticos, de alimentación, de condición, digamos, del estrés del momento, que pueden generar la ira y que puede de alguna manera desencadenar problemas. Muy bien. Puede haber una predisposición genética porque la persona a través de sus genes trae ese encuadre que le facilita la aparición de ese problema. Pero también hay causas externas, lo que llamamos estímulos.
también hay factores estresantes. El enojo, la ira, es multicausal y debido a que no tenemos un origen definido, entonces podemos empezar a observar cómo podemos controlar este fenómeno en nuestro organismo. El doctor Rodríguez hoy se ha venido con su tabla y con un dibujo muy especial. Yo quiero que me cuente qué trae en su dibujo, porque eso es muy interesante para entender cómo funciona este tema de la ira cuando se genera en nuestra vida. ¿Cómo es, doctor? Muy bien, aquí tenemos el cerebro, la parte que corresponde a los hemisferios cerebrales y la parte que corresponde al tallo cerebral. Básicamente podríamos decir que el encéfalo está dividido en dos partes, la parte del tallo cerebral y la parte de los hemisferios. En esta parte están las funciones básicas de defensión de la vida. Es decir, cuando nosotros recibimos un estímulo exterior, la información llega a esta parte. Digamos, por ejemplo, que usted está esperando un bus y observa que un carro se viene encima. Entonces usted se pone a pensar, sí me quito, no me quito. No, sin necesidad de pensarlo, esta información hace que tú reacciones y te quites o saltes y salves tu vida. ¿Sí? Ahí está, digamos, como la preservación, el instinto de preservación puede estar ahí, ¿no? En esta parte, en la parte del tallo cerebral. Por eso se decía que aquí fue la primera parte de aparición de la defensa de la vida. Entonces, en esta parte existen estímulos y respuestas, lo mismo que lo hay en el cerebro. ¿Y qué sucede en el segundo piso? ¿A dónde tiene que llegar la parte racional después de un estímulo? Vamos a explicarlo de esta manera. Usted está en un bus y le pisan un callo. Ese estímulo va al tallo cerebral. Generalmente nosotros no pensamos la respuesta, sino que inmediato nos defendemos o empujamos a la persona. Eso se da a nivel de esta parte del tallo cerebral. Esta parte tiene algo bueno, que defiende la vida, pero tiene algo malo, y es que no permite dar una respuesta adecuada al estímulo. Entonces, por eso se considera que aquí es el área instintiva, o es el área en donde nosotros respondemos sin pensar. Se denomina la respuesta que se da aquí como una respuesta de tipo animal. ¿Sí? Ahora, si permitimos un espacio entre estímulo y respuesta, quiere decir que la información que obtuvo aquí el sistema nervioso en la parte del tallo cerebral puede tener el tiempo de ir a la parte basomedial frontal del cerebro y allí puede emitir una respuesta acorde con la situación. Excelente, excelente. O sea, quiere decir que cuando un padre, por ejemplo, recibe el enojo, o mejor aún, su hijo lo hace enojar, no necesariamente tiene que reaccionar en el momento, ¿no? Hay que tomarse un tiempo, respirar para poder dar una respuesta, ¿cierto, doctor? Es muy imprudente dar respuestas tan pronto se recibe el estímulo, porque generalmente la persona, cuando ha pasado el enojo, se arrepiente y siente que podía haber actuado mejor si hubiera tenido un espacio para pensar. Muy bien, yo quiero, sí. Perdón, doctor, yo quiero invitarlo a que veamos el siguiente corte, donde hay una cápsula espiritual también muy especial en nuestro programa, y vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, sobre todo ahora de tips, maneras de controlar el enojo, la ira. Ya volvemos. La palabra ira viene de un vocablo latino, pero la palabra que la origina es la palabra violencia. Hace muchos años se consideraba que la ira no era nociva, incluso se decía que nos ayudaba a desfogarnos en nuestras emociones. Sin embargo, se ha demostrado en los últimos estudios que la ira trae consecuencias para nuestra salud. Se ha demostrado que las personas que no controlan la ira están propensas 4 veces más a tener problemas cardiovasculares. También están propensas a morir más jóvenes. Incluso cuando no se controla, tenemos problemas con sustancias psicoactivas como las drogas, el alcohol, etc. También trae problemas en nuestras relaciones interpersonales. Por eso, antes de airarnos debemos pensarlo muy bien, porque siempre traerá consecuencias. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Regresamos en Viva Mejor, hoy con el tema la ira, un gran monstruo dentro de nosotros.
Hemos hablado, doctor Rodríguez, de que el cerebro tiene como, dijéramos, dos pisos. Uno donde se toman unas decisiones que son casi que para salvar la vida. Y otra parte donde está el cerebro, donde se toman las decisiones ya un poco más pensadas, más meditadas. Pero profundícenos ese concepto, porque yo sé que nuestro público quiere saber más acerca de él. Bueno, en psicología se dice que uno nunca deberá responder entre situaciones, porque está en igualdad de desequilibrio. Nunca debiéramos responder cuando estamos ebrios o borrachos, ¿cierto? ¿Tú tomarías una decisión ebrio? No, para nada. Nunca, ¿cierto? Tampoco en las otras dos siguientes están en el mismo nivel. Uno nunca debe tomar una decisión cuando está supremamente enojado, porque está en igualdad de condiciones al ebrio. Entonces la posibilidad de que tenga éxito en la respuesta es casi que nula. Y la tercera posibilidad en donde uno nunca debe responder es cuando, por ejemplo, está supremamente enamorado, ¿sí? Porque cuando uno está enamorado le dicen que uno está loco, ¿cierto? Por ejemplo, si usted llegase a terminar con una novia, pues finalmente le diría, no, ¿sabe qué? Quédese usted con todo y no quiero saber de ti. Después de pasados 2 o 3 meses, como jugué de bruto, le di todo, claro, ¿cierto? Porque estaba mediado por una emoción. Entonces la emoción no permite un raciocinio adecuado y equilibrado. Quiere decir que la ira de alguna manera es un ataque a las emociones, y si no manejamos eso con inteligencia puede ser nefasto para la vida, ¿cierto? Aquí es donde yo quisiera explicar algo. Siempre el organismo responde a 2 cosas. Hay un estímulo y una respuesta. Siempre entre estímulo, si queremos tener éxito, debemos dar un espacio entre estímulo y respuesta. Si hay ese espacio, entonces usted permite que la información llegue al cerebro y tome la decisión adecuada, ¿cierto? Pero si usted, y aquí cuando damos un espacio entre estímulo y respuesta, se considera que estamos dando una respuesta propia de un ser humano, ¿sí? Pero cuando no damos espacio entre estímulo y respuesta, o sea, no hay espacio, entonces estamos a nivel de los animales. Por eso es que tú cuando respondes de forma inesperada después de un estímulo que te disgusta, te dicen, uy, qué animal es usted, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque está en el mismo nivel de los seres que no razonan. Darle la oportunidad a que la parte prefrontal del cerebro tome una decisión racional y correcta. Pero doctor, quiero invitarlo a que escuchemos la pregunta que nos hace un televidente, y eso va a ser también muy interesante porque nuestros televidentes son muy especiales también en nuestro programa. Aquí está. Me gustaría saber cómo afecta la ira mi salud física. Bueno, la ira generalmente es desencadenada por la parte emotiva del organismo. Usted sabe que encima de nuestros riñones tenemos 2 glándulas que son las suprarrenales, ¿cierto? Que son las que hacen la adrenalina. La adrenalina tiene una función en momentos fortuitos de salvar la vida, pero si usted acostumbra el organismo a tener ira, esa adrenalina sigue funcionando, y la primera reacción en la adrenalina o en la parte suprarrenal cuando usted permanece con ira o enojo durante mucho tiempo es que frena las funciones orgánicas. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo se prepara para la defensa. Entonces, si eso se forma un hábito, entonces nuestro organismo va a vivir con funciones frenadas, ¿cierto? Es muy probable que, por ejemplo, si una persona vive enojada, sea estreñida, por decir algo. O sea, no permite una adecuada evacuación de forma regulada, porque el organismo siempre está frente a la defensiva. Claro. Es decir, podríamos llegar a pensar que también esto puede desencadenar enfermedades como el cáncer o tantas otras que hoy en día aquejan a nuestra sociedad. Que generalmente el enojo y la ira lleva al odio. Y de acuerdo a la ciencia oriental dice que el odio conduce al cáncer. Entonces, la ira solamente, o la ira o el enojo o el odio solamente afecta al vaso que lo contiene, ¿cierto? Bueno, para ir cerrando nuestro programa, quisiera que le diera a nuestro público algunos conceptos, algunos tips interesantes para controlar la ira. Bueno, generalmente cuando uno controla la ira es un vestigio de madurez, ¿sí? Cuando usted no controla la ira es inmadurez. Por eso es que en los niños se debe acostumbrar a que no den una respuesta. Por ejemplo, mi padre, cuando yo estaba pequeño, nos agarramos con mi hermano a darnos, y entonces mi papá descubría que estábamos enojados. Entonces él decía, se besan, se abrazan. Entonces nosotros, ay papá, ¿cómo le ocurre que nos vamos a abrazar? Si se demoran, se besan. Y entonces antes de que nos diera a besarnos, íbamos allá. Y entonces eso permitía que nosotros de forma fácil evacuáramos ese sentimiento, esa emoción, ¿sí? Entonces,
Ese pues, es una forma de prevenir que una persona se habitúe o que cree hábito o que quede condicionado a siempre dar respuestas de enojo. ¿Sí? Claro. Porque si usted piensa para hablar, pues quedará bien ante la gente porque es una persona madura y equilibrada. Pero si usted responde tan pronto siente el estímulo, queda como una persona que no tiene experiencia, que es inmadura. Entonces, cuando generalmente pensamos en las consecuencias de la ira, podemos regularnos. Ok, ¿de qué otra forma? ¿Respirar, contar hasta 10? ¿Eso es válido? ¿Eso es oportuno para hacerlo? Bueno, parece increíble. Por ejemplo, pues, si me lo permite, se lo explico a través de un ejemplo. Con mi esposa, a pesar de ser bacterióloga, tenemos disgustos, ¿sí? Entonces, yo siento que la adrenalina se me está subiendo demasiado y pienso para responder, porque yo sé que cuando uno da respuestas con ira, rompe todo lo que ha construido a través de la vida con mucho esfuerzo. Uno en una respuesta airada puede destruir todo un afecto y conducir incluso a un divorcio. Entonces digo, Leonardo Rodríguez, cierra el pico. Claro. Y si la cosa se pone peor, entonces voy saliendo de la casa. Claro. Doy una vuelta, cuando regreso me hago un examen y digo, no, todavía no estoy en equilibrio, mejor me doy otra vuelta. Afortunadamente al pie de mi casa hay una venta de arepas, digámoslo así, y con un jugo me empiezo a tomar eso despacio, y eso tiene una función desestresante maravillosa. Sí. Cuando termino de comerme eso, vuelvo y me hago un examen y digo, ¿cómo estoy? Y al mirarme hacia adentro digo, sí, ahora sí puedo dar respuestas equilibradas. Y entonces observo y me felicito a mí mismo, porque yo recuerdo que era lo que yo le pensaba decir. Y entonces la persona recuerdo que le iba a ofender mucho y digo, uy, menos mal que no hablé, porque si hubiese hablado lo hubiera embarrado. Doctor, muchas gracias por haber estado en nuestro programa, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No olvide que puede tener este libro en esos lugares donde aparece en pantalla, y además, por favor, siga con nosotros porque el próximo programa también traerá un tema muy especial para todos. Bendiciones. Chao, chao.